Ahora que ya vimos las operaciones básicas con los polinomios, vamos a ver factoreo. Vamos a ver los casos que más vamos a utilizar nosotros. Entonces, primero, ¿qué es factorear? Factorear significa transformar una suma o una resta o una suma algebraica en una multiplicación. Por ejemplo, si tenemos 10 más 30 y decimos que es igual a 2 por 20, entonces ahí hicimos un factoreo. De los dos lados el resultado es el mismo, es 40, pero está expresado como un producto, como una multiplicación. Entonces, el primer caso que vamos a ver, y es el que siempre nos fijamos si podemos aplicar en primer lugar, es el factor común. Entonces, supongamos que tenemos un polinomio que es así. Tenemos menos 24 x cuadrado por y a la sexta más 48 x quinta por y cuarta por m menos 36 x cuarta y 5. Entonces el factor común es aquello que multiplica a todos estos elementos, a todos estos términos. Entonces, de los números lo que tenemos que sacar es el máximo común divisor. ¿Cómo se hace? O sea, la manera académica de hacerlo es descomponer cada uno de estos números en sus factores primos. O sea, menos 24, bueno, le vamos a sacar el signo, no vale la pena ponerlo. Tengo 24 dividido 2 me da 12, dividido 2 6, dividido 2 3 y dividido 3 1. O sea que podemos decir que 24 es 2 al cubo por 3. 48, hacemos lo mismo, dividido 2, 24, dividido 2 es 12, dividido 2 es 6, dividido 2 es 3 y dividido 3 es 1. Entonces 48 es 2 a la cuarta por 3. Y 36 dividido 2 nos da 18, dividido 2 nos da 9, dividido 3 3 y dividido 3 1. O sea que 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, el máximo común divisor en este caso es todos los factores que aparecen en común, que en este caso son el 2 y el 3, que aparecen en todos, elevados al menor exponente con que aparecen. Entonces, el 2 aparece a la 3, a la cuarta y a la 2, va a ir a la 2. Y el 3 aparece a la 1 y a la 2, entonces va a ir a la 1. Entonces nos queda 4 por 3, que es 12. Ese es nuestro factor común de los números. Obviamente con un poco de práctica se puede hacer sin tantas cuentas feas. Después hacemos casi, digamos, automáticamente mirar cuál es el menor, que en este caso es el 24. Entonces 48 se puede ir por 24, 36 no, entonces tiene que ser uno menor que 24. Bueno, y así van a llegar al 12. Con un poco de práctica sale fácil. Entonces nos va a quedar 12 y de las letras van a ser las que aparezcan en todos los términos, que en este caso son la X y la Y, elevadas al menor exponente con que aparecen. Entonces la X aparece a la 2, a la 5 y a la 4, va a quedar a la 2. Y la Y aparece a la 6, a la 4 y a la 5, entonces va a quedar a la 4. Perdón, puse al revés.
así. Entonces dijimos que y está 6, 4 y 5 aparece, le ponemos a la 4. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir cada uno de estos términos por el factor común. Entonces, menos 24 dividido 12 nos da menos 2. X cuadrado se cancela con X cuadrado y sexta con Y cuarta nos queda Y cuadrado. Ahora, 48 dividido 12 es 4. X a la 3 y la Y se cancela. La M queda igual. Y 36 dividido 12 es 3. X cuarta dividido X cuadrado es X cuadrado. Y quinta con Y cuarta es Y. Entonces, ahí tenemos nuestro polinomio factorizado, convertido en una multiplicación. Si hiciéramos toda la distributiva, obviamente volveríamos al polinomio original. Después tenemos factor común por grupos. Entonces, el primer caso se puede aplicar el factor común con cualquier número de términos. El factor común por grupos tenemos que el número de términos debe ser par y debe ser 4 o más. O sea, 4, 6 u 8 términos tienen que ser para poder aplicar este método. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un polinomio así, con dos variables, lo vamos a poner. M de xy, que es igual a 20x quinta menos 8 x cubo y cuadrado más 5 por x cuadrado por y menos 2 por y cubo. Entonces acá si queremos sacar un factor común no podemos, porque entre los números no hay ninguno. O sea, el 5 y el 2 no tienen ningún divisor en común. Y entre las letras el primero tiene solo x, el último tiene solo y. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de agrupar en dos grupos y ver si podemos sacar un factor común en cada uno de ellos. Entonces, entre 20x quinta y 8x cubo y cuadrado sacamos 4x cubo que multiplica a, me olvidé del número, perdón, 20 dividido 4, 5, y x quinta dividido x cubo, x cuadrado menos 2, x cubo se cancela, y cuadrado. Y entre los últimos dos podemos sacar y de factor común. Entonces nos va a quedar 5x cuadrada menos 2y cuadrada. Entonces lo importante es que nos quedó, esto que nos quedó entre paréntesis es igual. Entonces es como un mismo factor que multiplica a los dos términos que tenemos ahora. Entonces nos va a quedar que este polinomio es igual a 5x cuadrado menos 2y cuadrado que multiplica a 4x cubo más y. Es como que ahora esto que me quedó entre paréntesis es mi factor común. Bueno, entonces este es un ejemplo del segundo caso, que dijimos que se aplica cuando tenemos 4 o más términos, pero siempre el número de términos par. Después tenemos un caso que se llama diferencia de cuadrados. Este caso se aplica cuando el número de términos es 2 y los dos son cuadrados perfectos.
viene, si hacen un pequeño ejercicio de memoria de la diferencia de cuadrados, ¿no? Recuerdan que si teníamos a más b por a menos b y hacíamos toda la distributiva, quedaba a cuadrado menos ab más ab y menos b cuadrado. Se iba esto y nos quedaba entonces que a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, si tenemos dos términos y los dos son cuadrados perfectos y es uno positivo y uno negativo, aplicamos este caso, que es muy simple. Si tenemos, por ejemplo, 100x sexta menos 49 por i a la 8, le sacamos la raíz a este y nos da 10x cubo. Le sacamos la raíz a este y nos da 7x cuarta. Entonces nos queda que q de x es igual a 10x cubo más 7x cuarta por 10x cubo menos 7x cuarta. O sea, simplemente sacamos la raíz y ponemos el binomio, primero sumando y después restando o al revés y que se multipliquen. Entonces, eso es lo que llamamos diferencia de cuadrados. Después tenemos, cuando tenemos tres términos, podemos tener dos casos específicos para tres. El trinomio cuadrado perfecto, que viene, como vimos en polinomios, del desarrollo de un binomio de segundo grado, ¿no? Habíamos visto que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. Si es a menos b, cambia el signo del término lineal. Entonces, acá vamos a tener el desarrollo y vamos a llegar a la expresión del cuadrado. Entonces, tenemos que tener tres términos y dos de ellos deben ser cuadrados perfectos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un polinomio así, entonces tenemos tres términos y el primero y el segundo son cuadrados perfectos. Si le saco la raíz a este, me da 9x cubo y le saco la raíz a este y me da 4. Entonces puedo suponer que este era a cuadrado y que este era b cuadrado. Entonces este es a y este es b. Lo que me falta comprobar es si el otro término es 2 por a por b, para que sea realmente el desarrollo de un trinomio. Entonces ponemos 2 por a por b tiene que ser 2 por 9x cubo por 4. Y tenemos 2 por 9, 18 por 4, 72 x cubo, que coincide con el término que tenía el polinomio que nos dieron. Entonces podemos afirmar que 81x sexta más 16 menos 72x cubo es el desarrollo
de 9x cubo menos 4, porque está el término lineal negativo, al cuadrado. Entonces eso es un trinomio cuadrado perfecto. El otro caso que podemos tener con tres términos es un trinomio de segundo grado, pero que no sea cuadrado perfecto. O sea, que sea del tipo a por x cuadrado más b por x más c, que esto lo vimos en la asignatura anterior que cursaron con nosotros, y sabemos que esto es igual a a por x menos x1 por x menos x2, siendo x1 y x2 las raíces que se calculan con la formulita resolvente, o que lo hace la calculadora. Si tienen la calculadora que lo haga, no hace falta que hagan todas estas cuentas a mano. Entonces, por ejemplo, si tenemos un polinomio así, por ejemplo, tenemos menos 4x cuadrado más 8x más 60. Entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto porque no tengo ningún término, o sea, ni 8x ni 60 son cuadrados perfectos. Pero sí tiene la forma de a por x cuadrado más b por x más c. O sea, a es menos 4, b es 8 y c es 60. Entonces, si sacan las raíces con la calculadora o haciendo la formulita, como quieran, les va a dar que una de las raíces es menos 5 y la otra es 3. Entonces podemos decir que este polinomio es igual a menos 4 por x más 5 por x menos 3. Recuerden que siempre le tienen que cambiar el signo a las raíces. Entonces, esto es una factorización de un trinomio de segundo grado que no es un trinomio cuadrado perfecto, porque sus dos raíces son diferentes. Bueno, y después tenemos un caso que se usa, o que no aparece mucho, se los voy a nombrar por las dudas, que es el cuatrinomio cubo perfecto. Es la misma idea que la del trinomio, pero en este caso lo que vamos a ver es el desarrollo del cubo de un binomio, que si recuerdan era a cubo más 3a cuadrado b más 3a por b cuadrado más b cubo. Entonces, acá tenemos que tener 4 términos y 2 de ellos tienen que ser cubos perfectos. Entonces, bueno, vamos a desarrollar algún ejemplito. Por ejemplo, tenemos así un polinomio que es 64x sexta más 96 por x cuarta por y más 48x cuadrado y cuadrado más 8 por y a la 3. Entonces, 64x sexta tiene raíz cúbica, ¿no? Nos da 4x cuadrado. Y 8y cubo también nos da 2y. Entonces podemos suponer
que este era a cubo y este era b cubo. Entonces este es a y este es b. Igual que en el caso del trinomio, vamos a tener que demostrar que los dos del medio son 3 por a cuadrado por b y 3 por a por b cuadrado. Entonces 3 por a cuadrado por b tiene que ser 3 por 4x cuadrado al cuadrado por b, que es 2y. Y 3 por a por b cuadrado, 3 por 4x cuadrado por 2y al cuadrado. Entonces, en el primero nos queda 3 por 16x cuarta por 2y, que nos da 48 por 2, 96x cuarta y. Y el otro es 12x cuadrado por 4y cuadrado, 48x cuadrado y cuadrado. Entonces, como coinciden con los que teníamos en el polinomio que nos dieron, podemos afirmar que n de xy es el desarrollo de 4x cuadrado más 2y al cubo. Entonces, este caso se llama cuatrinomio cubo perfecto. Y cuando no podemos aplicar, o sea, ninguno de estos casos sirve, no nos da, no logramos factorear, entonces podemos apelar al teorema de Gauss. A este teorema de Gauss, hay muchísimos teoremas de Gauss, vamos a utilizar uno de ellos. Entonces, tal como dice en nuestro cuadernillo, si tenemos un polinomio, supongamos que tenemos este, tenemos este polinomio. Entonces, las posibles raíces son el término independiente y todos sus divisores positivos y negativos. O sea, más menos 20, más menos 10, más menos 5, más menos 4, más menos 2, más menos 1. Y el término, el coeficiente principal y todos sus divisores, que ya los tenemos acá, que son el 2 y el 1. Y las fracciones que se pueden armar con estos números. Eso nos da las posibles raíces racionales de este polinomio, no las irracionales, pero las racionales, si las tienen que estar entre estos números. Entonces, para saber cuál de estos es una raíz, podemos apelar al teorema del resto. Empezamos con los números más chicos, que es más fácil. Entonces hacemos el polinomio para 1, nos da 2 más 14 más 18 menos 14 menos 20, 16 y 18, 34 menos 34, 0. O sea que sabemos que x igual a 1 es raíz. Entonces, como es raíz, vamos a dividir por Ruffini. Entonces nos va a quedar 2, 14, 18, o sea, todos los coeficientes numéricos que teníamos. Y acá ponemos el 1. Hacemos la división por Ruffini, como vimos. Esto ya lo vimos. Y nos da resto 0, lo cual era esperable porque ya habíamos visto que era una raíz, o sea que era divisible por x menos 1. Entonces podemos poner que nuestro polinomio es igual a x menos 1, que sale de acá, y acá completamos con un grado menos. Entonces nos queda 2x cubo
más 16x cuadrado más 34x más 20. Entonces, ahí ya está factoreado, pero podemos seguir factoreando. Siempre en general hay que factorear todo lo que se pueda. Entonces hacemos lo mismo. Volvemos a buscar las posibles raíces, que en este caso van a ser las mismas, porque tenemos 2 y 20, los mismos términos independiente y coeficiente principal. Probamos, por ejemplo, con menos 1. Nos da 2 por menos 1 al cubo menos 2. 16 por menos 1 al cuadrado es 16. 34 por menos 1 es menos 34. Más 20. Entonces nos da menos 14 más 14, 0. Nos vuelve a dar 0, entonces volvemos, hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a hacer Ruffini y tenemos 2, 16, 34 y 20. Y ahora el divisor es menos 1. Entonces nos queda 16 menos 2, 14. 34 menos 14, 20. 20 menos 20, 0. Entonces, nuestro polinomio queda x menos 1 que teníamos de antes por x más 1 que tenemos de ahora, y nos quedó 2x cuadrado más 14x más 20. Este último polinomio ya podemos seguir haciendo Ruffini, pero también podemos hacer un trinomio de segundo grado con a igual a 2, b igual a 14 y c igual a 20. Si resolvemos esa formulita, nos va a quedar como raíces menos 2 y menos 5. Entonces, esto es igual a 2 por x más 2 por x más 5, el factoreo de su último trinomio. Entonces podemos decir que todo este polinomio es igual a 2 por x menos 1 por x más 1 por x más 2 por x más 5. Entonces, estos son los casos de factoreo que nosotros vamos a utilizar. Para hacer una pequeña síntesis, podemos decir que con cualquier número de términos usamos factor común o Gauss. Si tenemos dos términos, podemos probar con diferencia de cuadrados. Si tenemos tres términos, puede ser un trinomio cuadrado perfecto o un trinomio de segundo grado. Y si tenemos cuatro términos, puede ser factor común por grupos o cuatrinomio cubo perfecto. Y recuerden, siempre primero fíjense si hay factor común, y en todos los casos pueden aplicar el teorema de Gauss. Entonces, bueno, practiquen factoreo porque después lo vamos a aplicar todo el tiempo en casi todos los temas que vamos a ver.